La lesión de Ter Stegen obliga a Hansi Flick a decidir si sigue o no con Iñaki Peña en la portería. En el vídeo de hoy analizaremos al guardameta polaco Wojciech Szczesny, exjugador de grandes equipos como la Juve o el Arsenal. Repasaremos sus principales estadísticas, sus puntos fuertes bajo palos y, por supuesto, la capacidad de superar presiones con el balón en los pies. Empezamos el vídeo analizando los datos de Szczesny en su última temporada con la Juventus, la 2023-2024, en la que juega 35 partidos jugados en total. En esos 35 encaja un total de 30, por lo que digamos que no encaja más goles de los partidos que juega, pero tampoco se queda demasiado lejos. Apuntar aquí que cuando estamos analizando a un portero, a veces quizá la estadística puede ser injusta porque no solo juega el portero, sino que detrás del portero pues hay un equipo que le tiene que ayudar a la hora de defender, y si no lo hace bien, como la Juventus en el último año, que quizá no fue el mejor, pues quizá las estadísticas no son tan buenas. En todo caso, dejó la portería a cero 15 veces, realizó hasta 81 paradas en total, y en este último dato que vemos, los toques por partido 33, es decir que es un portero en el que de alguna manera pues se puede confiar bastante a la hora de intentar salir con el balón jugado, ya que a día de hoy en el fútbol actual, no en el pasado porque antes era diferente, pero ahora sí, en este momento que estamos del fútbol moderno, es muy importante la figura del portero para generar superioridades a la hora de intentar superar la presión de los equipos rivales. Nos vamos a centrar ahora en los goles encajados por 90 minutos en todas las ligas en las que ha jugado Szczesny. Si os fijáis, tiene una trayectoria bastante interesante porque ha jugado, no diría yo en equipos de un nivel medio, sino en equipos de un nivel bastante alto, como ya sabemos, la Juventus, pero también en la Roma o el Arsenal, entre otros. Si os fijáis en esta estadística de goles encajados por 90 minutos en los equipos en los que ha estado, estamos viendo que nunca encaja más de 1,4 goles por partido, y solo en 2 temporadas supera los 1,2 goles encajados por partido. Es decir, que tiene una media bastante aceptable, bastante interesante, que le hace ser un portero muy fiable bajo palos. Y eso que en el Arsenal, esa época del año 2010 hasta el año 2014-2015, es un equipo del Arsenal que seguramente tenía esa tendencia a encajar más goles de los que encaja actualmente, en un equipo ahora con Arteta que tiene a unos centrales buenísimos en Gabriel Magalhães y en William Saliba, por lo que ese Arsenal era un equipo con más tendencia a encajar, y con Szczesny en la portería pues de alguna manera conseguían sacar adelante muchos partidos. Luego en la Roma la tendencia baja algo más en esas 2 temporadas en las que no le marcan más de un gol por partido, y eso es muy interesante, pero sobre todo donde consigue sus mejores registros es en sus 2 primeras temporadas en la Juventus de Turín, en las que en 2017-2018 consigue no encajar más de 0,6 goles por 90 minutos. Y de hecho en las siguientes cifras bastante similares, porque se queda en ese registro entre el 0,6 y 0,8 goles encajados por partido. Luego ya sí que es cierto que a partir de la temporada 2019-20 sube algo más la cifra, pero como digo, lo más interesante de esta gráfica es ver que no es un portero que encaje, por ejemplo, de media 2 goles por partido, sino que nunca supera ese 1,2, o prácticamente nunca supera la cifra de 1,2 goles por 90 minutos jugados. Para compararlo con Ter Stegen, tenemos aquí la métrica o la gráfica del portero alemán, que evidentemente vamos a valorar sobre todo sus años en el Barcelona, porque cuando estuvo en el Borussia Mönchengladbach pues ya estamos viendo algunos datos, bueno, algunos bastante interesantes, pero con el equipo alemán, pero que no vamos a comentar porque son circunstancias distintas. Pero si nos fijamos tan solo en su etapa con el Barça, que empieza en 2015-2016 siendo ya titular, fijaos cómo en esa temporada es la que más goles encaja, pero tampoco son demasiados porque son 1,2 por partido, pero a partir de ahí las cifras bajan y son realmente buenas, porque prácticamente nunca, solo en una temporada, supera un gol encajado por 90 minutos, por lo que estamos viendo que seguramente
Ter Stegen en comparación con Szczęsny ha encajado menos goles por 90 minutos, pero también hay que decir que el Barça es un equipo que desde hace ya muchas temporadas pues es algo más sólido defensivamente que no la Juventus, pese a que son dos equipos que realmente tienen un fútbol bastante similar a lo largo de los años de toque, de intentar pues ser dominador de los partidos, sobre todo el Barça, pero la Juventus también con algunos entrenadores pues era un equipo muy dominador. Puedo nombrar por ejemplo cuando tuvieron como entrenador a Sarri, luego otros entrenadores en la Juventus que quizás sí que eran algo más verticales o algo más defensivos, como cuando estuvo Antonio Conte, pero en todo caso vemos que las cifras en estos goles concedidos por 90 minutos en los equipos en los que han estado son bastante similares tanto para Ter Stegen como para Szczęsny. Digamos que aquí no hay tampoco una diferencia significativa, por mucho que en el año 2022-2023, como veis, Ter Stegen solo encaje unos 0,5 goles por partido, es decir, que encaja menos de un gol en muchísimos encuentros. Seguimos con la comparación entre Szczęsny y Marc-André Ter Stegen, ahora con algo más de profundidad con estos datos. Si os fijáis en la cifra que pone GA, se refiere a los goles concedidos en toda la carrera de ambos porteros. Evidentemente Szczęsny es un futbolista mucho más experimentado, que ha jugado más partidos y por lo tanto pues ha encajado más goles, 435 contra los 369 de Marc-André Ter Stegen. Pero vamos un poco a lo interesante, fijaos cómo en cambio, como ha jugado más, en paradas sí que Szczęsny tiene algunas más que Ter Stegen, 1171 por 1101 por parte del portero alemán. Muy interesante, sobre todo el tanto por ciento de paradas, porque es más superior, digamos, el de Ter Stegen, tiene un 76,2% por 74,4% de Szczęsny, pero lo que sí que creo que es bastante relevante es en el aspecto de los penaltis. Fijaos cómo se demuestra que Szczęsny es un muy mejor portero, al menos en cuanto nos referimos a los penaltis, porque su tanto por ciento de paradas en penaltis es del 30,3% por tan solo el 9,1% de Marc-André Ter Stegen. Es decir, de alguna forma, seguramente en las paradas en general, en cualquier situación del juego, Ter Stegen tiene un mayor porcentaje, aunque no tampoco, digamos, muy superior, es bastante parecido, pero sí que es cierto que en un aspecto muy importante también del juego, como son los penaltis, pues contar con un portero como Szczęsny le puede venir al Barça a la hora de intentar poder retener, de poder repeler esos penaltis de los equipos rivales. Seguimos con la misma estadística, pero ahora nos centraremos en algo muy importante cuando eres portero del Barça, que son los pases, tanto los cortos como los pases, digamos, de media distancia y los de larga distancia, que son aquellos que se hacen seguramente pues a los hombres más alejados respecto a la posición del portero. Empezamos por los pases en corto, que son aquellos que se realizan mayoritariamente a los centrales o a los jugadores que están más cercanos a la base de la jugada. Si os fijáis en pases en corto, Szczęsny, digamos que ha realizado un total de 792 pases buenos de 793, es decir, que el tanto por ciento de acierto en pases cortos de Szczęsny es del 99,9%, que es una auténtica barbaridad, por el 99,3% de Ter Stegen, que es un pelín más bajo, pero que también sigue siendo una auténtica barbaridad. Es aquí los dos porteros muy parejos, pero sí que es cierto que el polaco por delante del alemán, al menos en cuanto a pases en corto. Si vamos ahora a los pases de media distancia, seguramente pues pases del portero hacia un extremo, hacia un centrocampista que baja un poquito más a recibir, vemos cómo el tanto por ciento de acierto en esos pases de Szczęsny es del 98,8% por un 97,9% de Ter Stegen. De nuevo, ambos guardametas con cifras muy similares, pero sigue ganando en esta faceta del pase Szczęsny. Ahora bien, sí que vemos un cambio algo más significativo en los pases en largo, que son aquellos seguramente pues más complicados porque requieren de una mayor precisión, de una muy buena visión de juego, por supuesto un golpeo de balón que sea preciso y siempre en el momento exacto para darle una ventaja al jugador que estás buscando. Y si nos fijamos en estos datos, pues el tanto por ciento de acierto en pases en largo de Szczęsny es del 63 por un 65,9%, que es prácticamente pues un 66% de Marc-André Ter Stegen, que sabemos que ahí sí es un portero espectacular, seguramente de los mejores del mundo con los pies, y en pases en largo sí que le gana, pero no lo hace ni en los pases de media distancia ni en los pases en corto, por lo que se podría decir que en esta comparación de pases entre uno y otro pues están los dos muy parejos,
y prácticamente pues es muy complicado quedarse con uno o con el otro, al menos en lo que es esta faceta del pase. Todas estas cifras que acabamos de ver nos sirven de alguna manera para ver que Szczęsny no es un portero cualquiera, no es un guardameta que el Barça fiche para suplir simplemente a Ter Stegen, sino que lo ven como el portero titular del equipo, ya no porque Iñaki Peña quizá no tenga el nivel adecuado, que luego lo comentaremos, pero sobre todo porque es un guardameta que ha demostrado, como digo, que tiene muy buen juego de pies, pero es que además sus estadísticas en paradas, como hemos visto en porterías a cero, en partidos jugados y en experiencia, porque ha jugado en varios equipos tops, digamos, por toda Europa, pues eso, digamos, que le da cierta credibilidad para ser el número uno de la portería del Barça. Es momento ahora de ver algunas de las mejores acciones con los pies de Szczęsny ante las presiones de los equipos rivales. Este es un partido en la Eurocopa de este verano en el que Polonia se enfrentaba contra los Países Bajos. Es una jugada en la que fijaos cómo el equipo de Koeman está presionando la salida de balón de Polonia, y en este caso de Szczęsny, que es el que tiene el balón en los pies. Es Memphis Depay el futbolista que va a por Szczęsny, y fijaos cómo aquí el portero polaco tiene opciones seguramente pues más sencillas, como buscar un pase fácil hacia el central derecho o incluso el lateral derecho, que está bastante liberado, pero él confía mucho en su balón en largo, como hemos visto en las estadísticas, y busca un pase, digamos, raso hacia la altura del centro del campo, donde aparece uno de los centrocampistas de Polonia para aguantar muy bien de espaldas a portería esa, digamos, entrada por detrás de Van Dijk y combinar con otro de los jugadores polacos, y que la acción pues digamos tenga cierta continuidad. Pero toda esta jugada se inicia gracias a un muy buen pase de Szczęsny, que supera hasta 2 líneas de presión y consigue que Polonia, como digo, en tan solo un toque de balón, en este caso un pase de Szczęsny, pues ya esté prácticamente plantada en campo rival. Vemos más acciones de Szczęsny con los pies, en este caso un partido con su club, con la Juventus ante el Milan. Fijaos que es una situación complicada porque uno de los centrales pues le da un pase comprometido atrás que le pone en situación de presión, porque realmente pues los jugadores del Milan van a por él para que digamos se quite el balón de encima. De hecho, en esta acción la gran mayoría de porteros del mundo lo que habían hecho simplemente pues es quitarse la pelota de encima, pero en este caso Szczęsny, que es un futbolista que de alguna manera pues aparte de un buen juego de pies es muy calmado, no tiene ese tipo de nervios a la hora de que el equipo rival le presione. Fijaos cómo controla el balón, levanta la cabeza, ve al lateral derecho de la Juventus totalmente solo y le entrega el pase para que la jugada continúe para la Juventus, por lo que es un futbolista que incluso ante presiones fuertes del equipo rival no se pone nervioso y siempre busca jugar con los pies hacia la que es la mejor opción, en este caso buscar un balón en el costado derecho. Vemos otra jugada en la que Szczęsny está bajo presión por parte del delantero del equipo rival, en este caso es un partido entre la Juve y el Atalanta. Fijaos cómo la presión es bastante asfixiante hasta el punto de que Szczęsny pues de alguna manera se tiene que quitar el balón de encima, pero no se lo quita de encima realmente, porque lo que hace es buscar un pase hacia la zona donde van a aparecer o bien Vlahovic o bien Chiesa, que son a priori pues los dos jugadores más adelantados de la Juventus. Pero para que reciban estos dos jugadores, Szczęsny aquí lo que tiene que hacer es levantar la cabeza, ver dónde está el espacio o por dónde pueden aparecer esos jugadores a los que busca, y lo que hace es meter un balón justo en el recuadro que os he puesto, por, digamos, a la espalda de, creo que es Zappacosta, para que, ahora veréis en la siguiente imagen, Chiesa le gane ese duelo aéreo a su marcador. Y es que para poder hacer un buen pase desde esa posición en largo, no solo tiene que ser el portero muy preciso, que eso es evidente, sino que luego el jugador al que buscas, el jugador, digamos, receptor de balón, tiene que ser también el que haga su trabajo, gane el duelo con su marcador, que no siempre es posible, y entregue el balón hacia el hombre libre, en este caso Chiesa, con la cabeza, como veis, le da un pase hacia uno de los centrocampistas de la Juve para ponerlo de cara y continuar con la acción de su equipo. Pero todo esto es posible gracias a ese muy buen envío preciso de Szczęsny por una parte, y por otra parte esa descarga muy bien con la cabeza de Chiesa, ayudando a que ese pase de Szczęsny pues sea bueno y no se convierta en una recuperación del equipo rival.
Esta imagen que veis ahora es una jugada que, por ejemplo, en el Barça se puede esperar bastante que le toque lidiar con ella a Szczęsny, porque fijaos cómo presionan hasta dos hombres del equipo rival al portero polaco, y es una presión muy bien hecha porque están los dos jugadores cada vez más encimando sobre Szczęsny, pero a la vez que enciman sobre él, lo que están haciendo es también cerrar cualquier línea de pase con los centrales, por lo que aquí Szczęsny tiene básicamente dos opciones: o bien jugársela con un pase hacia uno de los hombres más cercanos a la base de la jugada, que son, digamos, pues los dos pivotes de su equipo, o bien simplemente pues sacarse el balón de encima. Pero lo que decíamos antes, Szczęsny es un portero muy tranquilo, que no se pone nervioso en ese tipo de situaciones, que confía mucho en sus envíos, y aquí lo que hace es enviar un balón hacia el pivote de la Juventus, que digamos que le ofrece una línea de pase pese a que esté muy presionado, y el pase es bueno, digamos que con la potencia y colocación necesaria para que llegue a su receptor, que cuando la recibe pues simplemente la envía hacia uno de los centrales. Es decir, cuando Szczęsny tenía el balón no había línea de pase hacia los centrales, pero cuando consiguen conectar con el pivote, ahora sí se genera esa superioridad, o se genera esa situación en la que hay un hombre libre para poder recibir y continuar con la acción. Pero como vemos, en situaciones de máxima presión, Szczęsny no se pone nervioso, encuentra el mejor pase, y eso un poco pues confirma lo que decíamos antes en las estadísticas de los pases en corto, que prácticamente nunca falla ninguno, con un 99,9% de acierto. Fijaos en esta otra jugada, en el mismo partido contra el Nápoles, como Osimhen es el futbolista más adelantado del equipo rival, el que va a presionar a un Szczęsny aquí muy inteligentemente para ganar tiempo, y seguramente a la vez pues también capacidad para pensar cuál es el siguiente movimiento. Lo que hace es hacer un control orientado hacia el costado opuesto desde el que viene Victor Osimhen. Una vez el delantero africano está ya justo delante de Szczęsny, pues el portero polaco evidentemente ya va a buscar la mejor opción, pero en ese proceso del control orientado, digamos que ya ha tenido tiempo para pensar su siguiente movimiento. Y un poco como la jugada que veíamos antes de envíos en largo, lo que hace Szczęsny es, en lugar de jugársela y buscar un pase seguramente pues hacia el hombre más cercano, que podrían ser alguno de los dos centrales o el pivote de la Juventus, lo que hace es buscar un pase por arriba hacia el delantero de su equipo para que intente bajar ese balón. Como digo, siempre eso tiene un riesgo, porque cuando tú envías ese balón, por muy preciso que sea, si tu delantero no gana la segunda jugada con el central del equipo rival, pues al final ese pase te va a contabilizar como malo. Pero en este caso el pase de Szczęsny es bueno, y si a eso le sumas que Vlahovic le gana el duelo al central del equipo rival, pues se convierte en un pase bueno, y no solo eso, sino en una posibilidad para que la Juventus de Turín continúe con la acción y ya lo haga desde campo rival, porque por un pase desde campo propio de Szczęsny, ya su equipo se ha plantado en campo rival y con posibilidad para buscar un ataque realmente peligroso. La última acción que os quiero mostrar de Szczęsny desde su área propia con los pies es esta, de nuevo en la Eurocopa de este verano, es decir, un partido muy reciente, uno de los últimos que ha jugado hasta el momento. Fijaos cómo creo que es Arnautovic, uno de los jugadores que le presionan en salida de balón, y cómo aquí se la juega Szczęsny con un pase por arriba, en el que prácticamente no existe la línea de pase, pero él la encuentra con un muy buen envío para que creo que es el lateral izquierdo de Austria, reciba y pueda continuar con la acción. Pero todas las acciones que hemos visto, tanto pases cortos como pases de larga o media distancia, estamos viendo cómo su precisión es prácticamente la de un cirujano. Es decir, Szczęsny está consiguiendo encontrar al hombre libre, o cuando no hay hombre libre, aún así está consiguiendo que, por sus grandes envíos más el gran trabajo de los delanteros o receptores, se estén convirtiendo sus pases en buenos envíos, y que su equipo pues se puede plantar en campo rival y siempre pues lo haga con cierta ventaja, y también pues evidentemente gracias a sus muy buenos envíos desde la portería. Dicho esto, analizados los datos de Szczęsny bajo palos, también pues hemos visto algunos de sus envíos, tanto en largo como en corto, en imágenes. Ahora creo que es momento de dar mi opinión sobre quién quiero que sea el portero del Barça en los próximos partidos hasta final de temporada, porque hasta ahora estaba jugando Iñaki Peña porque no había un sustituto claro, el Barça aún no había fichado a Szczęsny y Iñaki Peña era la elección por parte de Hansi Flick. A mí personalmente no me ha acabado de convencer
los partidos, los minutos que ha tenido el segundo portero del Barça, se le ha visto bastante nervioso. Creo que también se ha notado pues la inexperiencia de Iñaki Peña en el máximo nivel. Seguramente pues a la hora de realizar jugadas, seguramente que deberían ser sencillas para cualquier portero o que cualquier portero debería dominar si quiere ser el primer portero del Barça. Cuando digo situaciones del juego me refiero por ejemplo a la hora de en un córner, en una falta lateral, pues salir con más convencimiento. Iñaki Peña es un portero que no tiene tanta altura como Szczęsny y eso se nota a la hora de intentar pues salir o no de tu área en ese tipo de situaciones. Hemos visto que a Iñaki Peña le cuesta mucho y eso al Barça pues le crea problemas porque tampoco es el equipo que más altura tenga en defensa para defender ese tipo de situaciones. Hemos visto a un Iñaki Peña fallar bastantes entregas que yo creo que no son normales en él, porque en otros equipos o en otras categorías siempre ha demostrado ser un portero muy bueno con los pies, creo que al mismo nivel que Szczęsny o incluso, ¿por qué no?, superior, pero le hemos visto en el primer equipo en estos partidos que ha jugado ahora por la baja de Ter Stegen fallar muchas entregas que no podría fallar y que a punto han estado de costarle los 3 puntos al Barça. Así que creo que por todos estos motivos, por la inexperiencia, por sus nervios, por su falta de contundencia en área propia, por esa dificultad que tiene a la hora de salir a despejar en jugadas a balón parado, y yo imagino que Szczęsny, si al Barça le ficha, es porque va a ser el portero titular. Y además no estamos hablando de un portero cualquiera. Es cierto que la gente le había perdido la pista en los últimos años, es normal, pero la realidad es que Szczęsny es un portero que ha jugado en grandes equipos, como digo, el Arsenal, la Roma, la Juventus, son algunos de los clubes en los que ha estado. Es decir, tiene experiencia, no solo en esas ligas, sino también en la máxima competición europea como es la Champions. Es un portero que te asegura mucha seguridad por arriba, es un portero con un alto porcentaje en paradas, con muy buen juego de pies, como hemos visto en los datos, hasta el punto de que tanto en pases en corto como en pases medios, digamos de media distancia, sus datos son aún mejores que los de Ter Stegen y no se quedan nada lejos en los desplazamientos en largo. Así que para mí, si hay un portero que debe ser titular con Hansi Flick, aunque la última decisión evidentemente es del entrenador, para mí es Szczęsny por delante de Iñaki Peña. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la trayectoria, los datos, algunas de las claves más destacadas de Szczęsny para convertirse en el portero número 1 del Barça. Yo creo que tiene la experiencia y las condiciones para serlo. Ahora la decisión será de Hansi Flick, pero digamos que ese es un poco el vídeo analizando los mejores datos, las mejores claves del portero polaco. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.